Miles de personas están perdiendo sus empleos en la actualidad, se han acabado los ahorros, ahora buscan una forma de subsistencia. Las calles por donde usted vaya están atestadas prácticamente de personas que se aferran al comercio informal. Acabo de pasar por las avenidas principales que tiene Santa Cruz de la Sierra, principalmente la avenida Grigotá, doble vía La Guardia. Si vamos por el Citecalles, por Los Pozos, en todas partes, incluyendo todo el segundo anillo, hay gente que pide limosna. El gobierno quizás no lo ve así. Lo digo con mucha amargura, tristeza, porque es lamentable lo que se está observando en el país. Sin embargo, las autoridades nos pintan un escenario que no es el verdadero quizás. No vamos a politizar el tema. Hoy hemos querido ingresar a hacer una reflexión con este tema. Hemos invitado a 3 ejecutivas de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, que son parte de la pequeña y mediana empresa. Y por ello estamos con la licenciada Silvia Quevedo, presidenta de Camebol, la licenciada Magalí Castro, presidenta de Camebol, filial Cochabamba, y doña Andrea Niño de Guzmán, presidenta de Camebol, filial La Paz. Les doy la más cordial bienvenida y gracias por aceptar esta invitación de News Time en directo. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Gracias a ustedes. Licenciada Quevedo, usted es la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia. Bueno, tenemos el agrado de conversar con una experta en economía agrícola, magíster en administración de empresas, especialista en comercio exterior. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes presentan o que se puede dar de las pequeñas y medianas empresas en el país? Bueno, nosotros lo que vemos es que más del 75% de las empresas que hay en el país son empresas en el sector informal. Entonces, las medidas que ha lanzado el gobierno, lamentablemente, van a estar marginadas estas empresas que son informales, que no tienen posibilidades de acceso al crédito para reactivar las mismas empresas, para pagar la planilla de los trabajadores. Tenemos un mercado demasiado informal, usted nos comentaba lo que se está viviendo en este momento, y es el reflejo de lo que justamente hay, ¿no? La informalidad es lo que en este momento estamos en una economía de subsistencia. La CEPAL ha sacado unos datos estadísticos muy dramáticos, donde indican que en Latinoamérica la pobreza va a crecer un 35% y la pobreza extrema un 17%. Vamos a llegar a un país, a una región en hambruna, y nuestro país no va a ser la excepción. Todas las medidas que en este momento se están haciendo son paliativas, son curitas. Todavía no hemos podido alcanzar justamente la reactivación post-cuarentena. Estamos viviendo una cuarentena dinámica, pero es una cuarentena restringida, donde no se puede activar muchos negocios justamente por las restricciones de bioseguridad que existen. Estamos ante un panorama muy complicado. Vamos a decrecer nuestro PIB y ante esta situación de desaceleración económica, lo que se tiene que hacer es trabajar con la solidaridad, tanto a nivel municipio, gobernación y, por supuesto, el gobierno central. Se tiene que trabajar entre los 3 estados, y nosotros como empresarios, tanto formales como los informales, tenemos que trabajar de esa línea. La solidaridad es lo que nos va a poder ayudar a salir de esta crisis que nos está afectando a todos. Usted bien lo decía, los empresarios pymes estamos sufriendo bastante porque somos una economía muy pequeña, pero así y todo tenemos cargas sociales que no nos permiten oxigenarnos, porque ya veníamos con cargas sociales anteriores al COVID, y ahora estos más de 100 días que hemos estado la mayoría de las empresas sin operar, básicamente ya no tenemos liquidez,
no podemos, con una carga social muy elevada, y el acceso a los créditos es un poco complicado justamente no son créditos de fácil acceso. La formalidad prima, ¿no? Bueno, es una situación incierta la que se vive. En el caso de La Paz, licenciada Andrea Niño de Guzmán, usted es presidenta de Camebol, filial La Paz. Me gustaría presentarla porque ella es licenciada en Economía, administradora de empresas, titulada con honores en la Universidad de Boston, Estados Unidos. Bueno, no necesita más presentación. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene en el caso específico de La Paz? Bueno, en La Paz, ni bien comenzó esta cuarentena, vimos 6 industrias, 6 sectores que han sido muy afectados, ¿no? El de la construcción, el transporte, todo lo que es el turismo, la parte hotelera, la gastronomía, el comercio y la industria. Y gradualmente algunas de estas empresas están mostrando inicios de, no se puede decir mejora, pero sí cierta reactivación. Evidentemente el sector PYME o el sector de la micro y pequeña y mediana empresa sí es uno de los más afectados porque, como decía Silvia, las medidas que se han implementado hasta ahora, si bien pueden ser positivas, la operatividad de esas medidas no ha sido eficiente, ¿no? Son muy pocas empresas las que han tenido acceso a esos créditos bancarios y eso se complica. O sea, hoy en día el tema es un tema de flujo. Sí veo que lo que se está tratando de hacer ahora es fomentar, por ejemplo, la demanda con el crédito 123 que lanzaron la semana pasada y con las medidas de protección del empleo, que me imagino que lo vamos a ver más adelante, sí hay indicios de mejora, ¿no? Sin embargo, bueno, para las empresas este es un shock. En realidad, todos los sectores, indistintamente si es una empresa pequeña, mediana o grande, está pasando por un shock, un corte abrupto de demanda, de producción. Entonces, coincido con que esta es una época de solidaridad, de ayudarnos el unos a los otros, pero también de entender de que no hay una vuelta a lo mismo, ¿no? Esto es un nuevo normal. Y en sí yo creo que la pandemia ha acelerado una realidad que ya se venía gestando. Más allá de la emergencia sanitaria, hoy vivimos en un ambiente que es bastante volátil, bastante incierto, ambiguo, complejo, que tenemos cada vez distintos tipos de impactos, o sea, a niveles competitivos, a niveles tecnológicos, y creo que nos obliga esta temporada a replantearnos nuestros modelos económicos, ¿no? Es como si estuviésemos pasando por un examen para ver si es que la forma en la que estamos llevando nuestros negocios es la adecuada o no, o cómo podemos reinventarnos, que creo que es la palabra de moda ahora para enfrentar esta nueva realidad. Perfecto. Vámonos hasta Cochabamba. La tengo en línea, la empresaria propietaria de R&M Producciones, empresa de rubro de la industria gráfica y agencia publicitaria. Presidente de Camebol, filial de Cochabamba, doña Magalí Castro, le doy la bienvenida. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico en el caso de Cochabamba, señora Magalí? Magali, estás en mute. Adelante, señora Magalí. Muy buenas tardes a la teleaudiencia, Hilton, Silvia y Andrea. Bueno, creo que Cochabamba no queda al margen de todo este impacto que hemos tenido por el COVID. Y bueno, cada departamento tiene su peculiaridad, pero en lo general, Cochabamba atraviesa por un tema de la informalidad, ¿no? La informalidad golpea fuerte y creo que ese es un punto que se tiene que normar, porque esto hace que, bueno, muchas empresas, incluso formales hoy, a raíz de todo lo que estamos viviendo, quieran colocar sus productos en la informalidad, ¿no? Porque, digamos, este tema no está regulado. Entonces, el impacto que está causando el tema de que no hay una ayuda certera para las empresas,
pymes, medianas o grandes, porque la verdad, digamos, o sea, se han dictado estas medidas, pero no son una realidad, ¿no? O sea, el empresario va a la empresaria y la realidad es otra cuando llega a querer acceder a un banco. O sea, lo que no es comprensible, digamos, es que quieren, o sea, nos quieren hacer endeudar a los empresarios, ¿no? O sea, para salir de este tema. Entonces, y encima no tenemos el apoyo real. Aparte que el gobierno, tanto el gobierno nacional como las subnacionales tienen deudas con las empresas constructoras, que creo que es a nivel nacional, por lo menos Cochabamba lo siente fuertemente y eso está impactando incluso en las industrias, ¿no? Porque es una cadena. Entonces, como le digo, Cochabamba tiene un alto índice de improductividad en este momento, creo que no alcanzamos el 40% de productividad, y eso está mermando, pues, o sea, todo el ente económico, puesto que las empresas van a tener nomás que recurrir al despido de trabajadores. No queda más porque, o sea, y tratar de bajar sus costos productivos, ¿no? O sea, la realidad es esa para las empresas, para nuestras empresas, y más allá de todo el empeño que le pongamos, o sea, nosotros, o sea, en mantener a nuestros trabajadores, que son los que han estado con nosotros, o sea, en las buenas, en las malas, hoy nos toca prescindir de muchos de ellos por la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y creo que ese es un tema que tiene que golpear, o sea, tiene que tener un impacto en el gobierno, puesto que aparte de que somos formales, o sea, tenemos un alto índice de persecución del Ministerio de Trabajo. No, o sea, no tenemos el apoyo, o sea, y creo que eso, o sea, tiene que cambiar. O sea, creo que cuando dicen que el paraguas llueve para todos, tiene que llover para todos. Y cuando seca, tiene que secar para todos. O sea, no se trata solamente de hacer política de esto, ¿no? Y creo que ese es el problema que tenemos hoy, que mucha gente, muchos ministros están haciendo política hoy en día y eso golpea en la economía de todas nuestras empresas que al final vamos a terminar cerrando. En la Cámara de Industria tenemos varias industrias cerradas, industrias grandes cerradas, ¿no? Hoy que están terminando de cerrar y creo que es lamentable. Para los que hacemos empresa, es muy lamentable este tema y que además, no gozar de ese paraguas, del amparo de nuestro gobierno al cual tributamos. Usted está tocando un tema, la verdad que es álgido. Se veía venir esta situación. El gobierno quizás no lo reconoce porque estamos en un tiempo electoral. Usted habló hace un momento del tema crediticio. Vamos a ingresar a este tema, vamos a analizarlo. Se ha lanzado crédito desde, si no me equivoco, desde 3.000 hasta 350.000 dirigidos a personas particulares, productores, empresarios privados. No quiero ser negativo, pero bueno, lo hallo un poco complicado porque así me lo han hecho conocer muchos microempresarios que los requisitos son muy radicales. La verdad que no sé cuál va a ser el sentir de estos créditos que se otorguen. Le voy a otorgar la palabra a la licenciada Silvia Quevedo. ¿Cómo ven ustedes este escenario en el tema crédito y en el tema de empleos? Bien. En cuanto a lo que decía Magali, justamente los empleados en este momento corren con bastante riesgo de sus fuentes de laborales, porque la empresa van a quebrar, van a cerrar, y obviamente esas cargas sociales se van a lanzar a la economía en general, ¿no? Porque el índice de desempleo está cada vez mayor, acrecentándose mientras más aumentan los días y no se toman medidas que no sean políticas, sino medidas realmente para acompañar el empleo de las empresas. Vemos una situación muy complicada. En cuanto a los créditos, el crédito que sí es que el que se ha lanzado solamente es una promesa porque todavía no ha sido aprobado el crédito 123, así que no podemos contar con ese crédito aún. Todavía tenemos el anterior para darle una inyección a las empresas. Es necesario que la ASFI también trabaje justamente con
el sector, los microsectores, también con las cámaras y juntamente con a nivel de gobierno para poder asentarlo, ¿no? Porque la ASFI es básicamente lo que pone las reglas de juego para sacar o no los créditos. Uno puede, sí, como gobierno, tener muchas intenciones positivas, pero si no colocan a los verdaderos jugadores, que es la ASFI, no vamos a poder acceder de una manera pronta y tener liquidez a las empresas, ¿no? Así que es una oportunidad esta conversación para pedir al gobierno que la ASFI tiene que estar con las reglas de juego en el momento de sacar sus medidas de crédito, ¿no? Ese crédito 1, 2, 3 justamente se tiene que asentar y que los bancos tampoco sean tan duros al momento de dar los créditos. Yo creo que con un modelo de negocio bien planteado podría también darse facilidades de crédito para dar inyección. En el caso de la filial La Paz, licenciada Andrea Niña de Guzmán, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno? ¿Han sido citados, invitados? ¿Cuál es el escenario en este tema, tanto de empleo como de acceder al crédito? Bueno, como Camebol sí hemos participado dentro del evento de lanzamiento de crédito 123. Tengo entendido que el Banco Unión es el primer banco que ya puede otorgar este tipo de créditos, y el enfoque, a diferencia de los créditos anteriores, es justamente facilitar el acceso a los créditos. Lo mismo que pasa con el programa de empleo, ¿no? Los fondos de reactivación sectorial y el fondo de reactivación grande que tienen pensado para las empresas. Aquí son dos temas, ¿no? Uno es el tema del crédito, la facilidad para acceder a ese crédito, porque si un banco nos va a pedir un flujo o las ventas o la facturación de los últimos 3 a 6 meses, seguramente va a haber o no va a haber ventas, o van a haber ventas muy escasas, porque ya venimos de una situación, de un escenario bastante complejo, ¿no? Más allá de la emergencia sanitaria, teníamos todo el tema de octubre, y mucho antes de eso también ya estábamos con inicios de una desaceleración económica. Entonces sí es necesario flexibilizar esos requisitos, porque sí, los empresarios sí necesitan acceso, no solamente las empresas grandes que tal vez tengan la espalda para dar las garantías, pero sobre todo los pequeños y medianos empresarios que muchas veces ponen del capital familiar para poder sostener a las empresas, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro, como empresa, sí es necesario utilizar o ver la forma de utilizar estos créditos o los posibles beneficios que nos pueda dar el gobierno, no para emprender más, y vuelvo a lo mismo, no se trata de tener un negocio haciendo más de lo mismo, sino es una oportunidad ahora para ver en qué forma puedo reinventar mi negocio y conectar con un cliente de una forma nueva. Y ahora el tema del empleo, sí creo que es fundamental preservar los empleos, porque el empleo genera demanda. Cuando mantenemos los empleos, mantenemos los bolsillos de los empleados cubiertos, y eso significa que ellos pueden continuar consumiendo, y si consumen significa que las empresas pueden continuar vendiendo. Entonces yo veo el empleo como ese vínculo que une el aparato productivo con el lado de la oferta, y es muy importante las medidas que se puedan llegar. Ahora entiendo que aquí hay bastantes obstáculos en el aparato legislativo, ya sea porque es un año electoral, porque el gobierno no tiene la mayoría en la asamblea, y eso es un tema importante a tocarlo también, no solamente es a nivel de ministerios, pero sobre todo a nivel asamblea, que están bloqueando también muchas de las leyes que ya podrían favorecernos como empresarios, ¿no? Ok, en el caso de Cochabamba, señora Magalí, ¿ustedes consideran de que este tema, por ejemplo, no es político? Porque, bueno, la verdad es que muchos microempresarios, conversando personalmente con ellos, nos dicen de que, al parecer, de que es una propuesta demagógica y que no van a acceder a crédito. ¿Cómo ven ustedes este escenario? Esperemos que no, ¿no? La verdad que, digamos, o sea, tenemos que tener fe, creo, ¿no? Y confianza. Lastimosamente, esas señales que nos dan
no son las mejores, no son las ideales para nuestros asociados y para nosotros y para nuestras empresas. ¿No? En ese marco, digamos, es que yo creo que el gobierno tiene que, primero, o sea, honrar las deudas que tiene con las empresas, o sea, honrar esas deudas que tiene con las empresas, ¿no? Para poder generar esa cadena, porque todo es una cadena, ¿no es cierto? Usted me paga, yo pago. Entonces, en ese sentido es que, y hoy más que nunca, en ese sentido nosotros apelamos a los ministros de Economía y también de la micro y pequeña empresa, a que coadyuven, o sea, que se sienten con los dolientes, ¿no es cierto? Porque a veces se hace un macro, se hacen las reuniones macro, pero los dolientes estamos acá, los dolientes estamos día a día queriendo abrir la empresa, ¿no es cierto? Y nos encontramos con citaciones, más allá de que tampoco se valora el tema de que las empresas hemos tenido que subir nuestros costos, nuestros gastos por el tema de la bioseguridad. ¿No es cierto? O sea, el implementar este sistema de bioseguridad para las distintas empresas ha sido pues doloroso en esta época, ¿no? Porque o sea, tenemos que cuidar, tenemos las pruebas rápidas para nuestros trabajadores, más allá, porque, o sea, es que es un tema integral. Nos pueden dar, siquiera no le pueden dar al trabajador la boleta de alta, ¿no es cierto? O sea, el trabajador no sabe irse a su casa o venir a contagiar a la empresa. Entonces, son temas, o sea, como le digo, son temas integrales que tenemos que empezar a tocarlos, y yo le felicito de verdad, o sea, que haya este espacio, ¿no? Para que, bueno, o sea, seamos también escuchadas. Hemos mandado cartas a los ministerios, ¿no? Y necesitamos también, o sea, necesitamos esa, no sé cómo decirle ya, porque la verdad que el hecho de saber la realidad todos los días, de tener amigos que no pueden llegar a un seguro, ni siquiera privado, o sea, realmente doloroso. O sea, estamos pasando una etapa muy dura, ¿no? Entonces, creo que el gobierno lo que tiene que hacer es sentarse con los dolientes, como le digo, y coadyuvar en este tema, pago de sus adeudos, para que también nosotros podamos gestar. O sea, ¿cómo pretenden que nos prestemos dinero si nos deben? Encima, o sea, pagar intereses. O sea, no hay una ayuda real, no hay una ayuda genuina para nosotros los empresarios. Y no se olvide Precisamente en este tema, bueno, uno de los aspectos medulares, y esto ya en el plano final de esta entrevista, le voy a ceder la palabra a la presidenta de Camebol de Santa Cruz. Se hablaba del tema tributario. Una de las críticas, de las quejas de los empresarios permanentemente fue de que nunca se hizo una flexibilización, se hablaba de un perdonazo tributario, no fueron escuchados. ¿Cuál es el sentir de usted, presidenta Silvia Quevedo? Bueno, cuando hubo ese perdonazo tributario, la verdad que tenemos una moneda fantasía que la UFB. Nos pueden haber perdonado ciertos montos, pero al momento de llevar esos montos al tiempo presente, bueno, vienen unos impuestos, unos intereses compuestos muy altos, entonces no se vio realmente ese perdón. Aló, no la copié, licenciada Quevedo, la última parte. Perdón. Siga, adelante. Le decía que justamente el tema de los perdonazos tributarios antes del COVID no se vio realmente el impacto real en las empresas. Lo que nosotros teníamos que organizar es justamente el tema de los flujos de efectivo. Y ahora existe algo diferente, que es un diferimiento del tema de los impuestos, pero es un diferimiento que debería llevarse hasta el siguiente año, porque estamos en plena pandemia, algunos departamentos están más afectados que otros, y justamente los diferimientos los han hecho a nivel nacional sin considerar el estado realmente de cada departamento. Acá en Santa Cruz deberíamos pagar los impuestos recién, el 2021,
y concentrarnos más bien en hacer esfuerzos para mantener los empleos y no estar pensando que tenemos que pagar impuestos de aquí a unos meses, tanto de impuestos a las utilidades como todos los impuestos relacionados a las cargas sociales, ¿no? Es necesario una medida más fuerte. Licenciada Niña de Guzmán, en el caso de La Paz, por ejemplo, se observa de que ya hay muchas empresas que están cerrando y que, bueno, precisamente por ese tema tributario. El tema tributario va por el castigar al formal, ¿no? Primero que somos un universo muy chico de contribuyentes y hay la mentalidad de, o había en los gobiernos pasados de tratar de sacar la mayor cantidad de recursos de las pocas empresas que sí estábamos registradas, ¿no? Ya sea a través de multas, a través de intereses o intereses sobre los intereses, que no debería ser el caso. Entonces, aquí hay una oportunidad para cambiar, para que los gobiernos de ahora y los futuros comiencen a cambiar no aprovecharse de los empresarios formales, sino a verlos como aliados y buscar de generar esos beneficios para generar y ampliar esa base de ese universo de empresarios formales, ¿no? Mientras la consigna siga de cobrar estos intereses excesivos o estas multas y no dar las ampliaciones que menciona Silvia, creo que sí vamos a entrar en un escenario más complejo de flujo. Perfecto. Señora Castro, pues, en el caso de Cochabamba, ¿cuál es el criterio de usted? Creo que la conclusión, o sea, bueno, en conclusión, yo creo que debemos comprometer al gobierno a pagar sus adeudos y bueno, en esta etapa cercana yo creo que habría que hablar tenemos un vencimiento que es el 31 de julio, que es el pago, el pago de nuestros anuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este plazo de pago debería tener un diferimiento, por lo menos hasta el 31 de diciembre, por lo menos yo creo que esto a nivel nacional, pero en lo que respecta a Cochabamba, nosotros, como le digo, o sea, hago hincapié en esto porque es la médula de lo que afecta a Cochabamba, ¿no es cierto? Y son los adeudos. O sea, no entendemos cómo por adeudos del gobierno tenemos megaproyectos paralizados, que debe pasar en otras regiones, ¿no es cierto? Acá tenemos el tema del tren metropolitano que está parado. Tenemos gente haciendo huelgas, los trabajadores en las calles, ¿no? O sea, por un adeudo del gobierno. Entonces, en ese sentido, son temas que, digamos, o sea, esto es de dos, ¿no? O sea, incluso de tres, porque aquí está el trabajador. Entonces, en ese sentido, creo que el diferimiento para este pago que vence el 31 de julio debería darse, o sea, y de verdad, o sea, comprometer al Estado a que nos escuche y ese diferimiento se vaya por lo menos al 31 de diciembre. Las empresas, o sea, no estamos aptas hoy, o sea, y lo digo en su mayoría, no es personal, ese no son palabras de Magali Castro, son temas del empresariado al que uno representa y en el que uno está inmerso todos los días, ¿no? Entonces, por favor, o sea, al gobierno que se ponga en nuestros zapatos, ¿no es cierto? O sea, del empresariado, o sea, y no más, o sea, la carga en nuestras espaldas. En Cochabamba, lo mismo en las otras regiones, el empresariado ahora está haciendo trabajo de salud, o sea, ya nos estamos volviendo doctores, ¿no? Porque tenemos que estar, o sea, con el oxígeno, con el tema del plasma, y, o sea, nosotros, o sea, abriendo centros de aislamiento, por favor, o sea, y encima no tenemos apoyo. Yo creo que necesitamos apoyo. Complicada la situación, yo le agradezco por la atención dispensada a ustedes, las tres que son líderes empresariales de las principales capitales del país. No muchas veces se puede conversar con mujeres líderes en este caso, porque mayormente son los hombres quienes están a la cabeza de los mandos empresariales. Por eso la invitación que les cursamos y en verdad estoy muy agradecido por haber aceptado este panel. Si ustedes gustan agregar algo, licenciada Silvia, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre nuestra realidad, sobre lo que nos duele realmente generar empresas. Nos gustaría muchísimo las propuestas que se hicieron en Camebol, en el cuarto Congreso Empresarial, donde se habló de la ampliación de universo impositivo, porque justamente al ampliar el universo impositivo, ahí vamos a plantear también la necesidad de bajar el IVA y el IT,
porque ya vamos a hacer mucho más, no solamente vamos a hacer las 700.000 empresas que están registradas a nivel nacional, sino que se amplía a los más de 10 millones de habitantes que tiene Bolivia. Entonces, es necesario escuchar otras propuestas. Quizás este gobierno de transición no nos va a resolver los problemas, pero es importante que los candidatos a la presidencia se tomen el tiempo de escuchar las propuestas ciudadanas y también estén en agenda para los próximos, un nuevo modelo de negocio empresarial para el gobierno, ampliar el universo impositivo, bajar los impuestos y para reactivar la economía, ¿no? Perfecto, licenciada, yo le agradezco, la verdad me está haciendo señal de operaciones acá por el tiempo que estamos prácticamente ya en la parte final. Yo me comprometo con ustedes la próxima semana a seguir escuchándola y todo el programa, paquete que tengan para analizar con todo el país la situación del sector. Le agradezco y tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, un gusto. Gracias. Hasta luego.